Cordial saludo, mi nombre es Natalia Aranda, estudiante actual del programa de Ingeniería Industrial. A continuación, pues voy a hacer mi video de sustentación del último punto sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En ese primer momento nos piden que coloquemos este simulador en una velocidad con el último dígito de nuestra cédula, en mi caso es 1, sería 1.0, aceleración 0, y le damos comenzar. Luego de que se termine de llenar pues los datos, nos deja descargar una tabla que la tenemos descargada. Acá yo la arreglé un poquito con los datos recogidos a partir pues de este simulador. Después nos piden que aceleremos, que agreguemos la aceleración con el último dígito de nuestra cédula y pues podríamos colocar yo coloqué 1.5 y otra vez hacemos lo mismo, esperamos que pues obviamente se detenga la pantalla y pues se terminen de llenar pues los datos. Lo mismo nos deja descargar una tabla de datos, yo la tengo también descargada y organizada en esta parte. Y en base a esto vamos a contestar unas preguntas y vamos a realizar unas gráficas en la herramienta MATLAB. Sin embargo, pues yo no pude, pero decidí hacerlas a través de Excel. Entonces, después de haber hecho todo el ejercicio, nos piden pues obviamente hacer la entrega de los datos. Acá ya está, ya cuando termine el ejercicio 1, movimiento rectilíneo uniforme acelera. Luego eso pues nos piden los datos. Y a continuación pues les presento las gráficas. En esta primera tabla tenemos pues la tabla de los datos número 1, que es distancia versus tiempo, con una aceleración de 0. Luego tenemos igual de la tabla 1, velocidad versus tiempo. Y la tabla 1, aceleración versus tiempo. Lo mismo para la tabla número 2 con los datos, que es distancia versus tiempo. Luego velocidad versus tiempo. Y por último, aceleración versus tiempo. Nos pide responder unas preguntas. La primera dice que cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas. En un movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque su velocidad es constante, lo que se refleja en la gráfica de aceleración versus tiempo de la tabla de datos 1. Y por otro lado, en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la velocidad cambia uniformemente debido a la aceleración constante, como se observa en la gráfica de aceleración versus tiempo de la tabla 2, donde se observa una línea recta inclinada que representa la aceleración, como lo podemos ver en la última. Es una línea inclinada. Y por el otro lado, de aceleración versus tiempo en la tabla número 1, observamos que es una línea totalmente recta, como nos muestra acá. Tenemos la segunda pregunta, que nos dice sobre un movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando tenemos una aceleración en cero, el motociclista se mueve a una velocidad constante, es decir, no hay cambios en su rapidez, lo cual nos indica que es un movimiento rectilíneo uniforme, lo que nos dice que la distancia recorrida crece de manera lineal con el tiempo.
Lo que podemos observar en el gráfico de la tabla 1, que es la aceleración versus tiempo, lo mismo, totalmente recto. Y nos preguntan qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso. Dependiendo después de la curvatura de la línea significa un movimiento constante o un movimiento rectilíneo uniforme acelerado que observamos una curvatura, lo que nos indica que hay una aceleración de por medio. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.